Passport Gringos. Bienvenidos a Passport Gringos, a vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop estadounidense. Hoy hablamos del más grande de todos los tiempos en el baloncesto. Hoy hablamos de Michael Jordan, pero no de su faceta como el mejor jugador que jamás ha visto la canasta. Hoy exploramos al Michael Jordan, propietario de un equipo de la NBA, donde tras 13 años ha demostrado casi tan tajantemente como en su era de jugador que ha sido uno de los peores y más inefectivos dueños en términos deportivos de la última década y media. Esto es Passport Gringos y junto a mí, Ander Iturralde, está mi compañero y copresentador de este espacio. Me ha pedido que le presente como Davide Moscherini. ¿Cómo estás, Davide? Ciao, Ander. ¿Cómo tú estás? Ciao, bello. Tutto bene. Tutto bene. Tutto bene. Tutto bene. Tutto bene. Tutto bene. Io estoy perfeccionando o mio italiano. Se parece mucho a mi gallego de momento. Pero la gente dirá, ¿por qué Davide Moscherini? ¿Qué Renaldini? Davide Moscherini y Renaldini. ¿Pero por qué? Bueno, porque me quiero sumar a la burbuja de los expertos en fichajes de mercado internacional y para eso tengo que adaptarme a las circunstancias. En este caso, tener nombre y apellido italiano. Porque al parecer, si no tienes nombre y apellido italiano, no puedes hablar sobre fichajes relacionados con el mercado internacional. Y es algo en lo que quiero comenzar a incursionar. Sí, totalmente. O sea, es una parte del mercado del periodismo, vamos a llamarle, sí, deportivo, que podemos peinar, hemos considerado, y ahora pues hemos pensado, pues vamos a hacer el rincón de Moscherini, donde David, en mera virtud de llamarse ahora en italiano, sabe cosas sobre fichajes. David, sí. Tengo fuentes cercanas a clubs, fuentes cercanas a futbolistas, fuentes cercanas al entorno de los jugadores, sí, y fuentes cercanas a lo que surja, porque aparentemente, sí, esas suelen ser las fuentes que manejan todos estos expertos. En Argentina hay uno que incluso dictó o anunció un curso para ser experto en mercado de fichajes. Hasta ese punto llega la burbuja de especialistas. Yo me pregunto, ¿cómo es un curso? ¿Cómo te conviertes en experto en el mercado de fichajes si la mayoría de las veces uno se maneja a través de filtraciones? O de el representante te dice que cuentes esto, o agarras la cuenta de Fabrizio Romano y replicas lo que él dice, vendiéndolo como tuyo. ¿Cómo es? ¿Cómo se maneja un experto en mercado de fichajes? ¿Qué hace? Es que es básicamente lo que has explicado. O sea, para hacerlo mínimamente serio es, lo que te van contando los agentes, los clubes, las partes interesadas. Pero ni eso, porque siempre usan lo mismo. Yo puedo decir ahora mismo, primicia de Passport Gringos. Mbappé va a salir del PSG, según dicen. A no ser que pase tal cosa. Ya está. Sí. Eso es una noticia de mercado internacional. No, es totalmente así. A ver, Fabrizio Romano, David Ornstein tiene ahora fama de ser el más fiable de pero todos. ¿de dónde? Ese apellido no es italiano. No debe ser bueno. No debe ser bueno. Inglés. Ya, David Ornstein, o sea, a ver, hay la broma ahora de que Fabrizio lo hace más que copiarle a David Ornstein, así como todos los que copian a Fabrizio. Pero sí, a ver, en Italia tienes, o sea, un linaje larguísimo de gente. Fabrizio Romano, antes, los originales, los gángsters originales, claro. Tancredi Palmieri. Lo banco a Tancredi lo banco, es amigo. Sí, Tancredi, o sea, se dedicaba a esto. ¿Y cómo era? Y había otro italiano que ahora no me viene el nombre, pero también era muy famoso. ¿Cómo era? No me viene. Pero bueno, ahora tenemos a Mateo Moretto en relevo. Que también. Un saludo a nuestros amigos de relevo. También. Tienes ahí color homenaje a relevo. No me había dado cuenta de eso. Hace muy buenos artículos ese medio. Me gustan la gente que escribe ahí. Esto de los fichajes, yo lo noto en los últimos años,
están haciendo lo mismo que hacía la prensa deportiva tradicional española, por poner ejemplo a Marca, AS, Mundo Deportivo, Sport y el que sea, en los 90 con portadas en las que se anunciaban fichajes que nunca terminaban sucediendo. Esto es, todo esto que nos venden como que van a revolucionar, viene la revolución del periodismo, hay que adaptarse a los nuevos tiempos y demás, básicamente es hacer lo mismo que antes en un formato distinto. Antes eran portadas de prensa, ahora son tweets. El día de mañana serán TikToks o lo que sea, y el día de pasado mañana será otra cosa. Pero básicamente es hacer siempre lo mismo con una tecnología distinta. Básicamente. No quiero criticar a los periodistas, suficiente tienen con la precarización de su... Con serlo, ¿no? Suficiente tienen con serlo. Bueno, eso ellos decidieron meterse en eso. No estudiar, porque el periodismo no se estudia. Acá ya es cuando empiezan, no, yo soy periodista y me ofende lo que dices. Sino con la precarización de su sector y demás. Bueno, eso. Queríamos hacer este chascarrillo. Fabrizio no creo que esté viviendo una vida precaria precisamente ya a día de hoy, ¿eh? Pero felicidades a él por haberse convertido en el número 1 de esto. Era, a ver, un random italiano como cualquier otro que fue ahí ascendiendo, haciendo sus contactos, poniendo un mogollón de tweets, acertando bastante. Sí. Y la gente ya le tiene como el santo grial de la información. Que, bueno, exagerado, pero la gente es como le tiene. Así que... Y es increíble la trascendencia que se le da, no digo a las cosas de Fabrizio Romano, sino estos especialistas que publican un tweet o hacen un video de YouTube. De hecho, no vamos a dar nombres, pero hace una semana con el caso de Mbappé se publicó un video diciendo que Mbappé iba a fichar por el Real Madrid y a los 5 minutos el propio Mbappé lanzó un comunicado diciendo que eso era mentira y el periodista o el especialista de fichajes, en este caso, que había subido el video, puso que no, que Mbappé eso es mentira, o sea, haciendo como que él sabía más que el propio Mbappé de su futuro, en plan, voy a acertar esto sea como sea, estoy con un all-in en el fichaje de Mbappé. Ya, y que Dios le bendiga, o sea... Eso a mí, a fin de cuentas, me parece que tiene la misma fiabilidad o la misma veracidad que podemos tener tú y yo diciendo lo mismo. Es como que no hay mucho lugar de donde agarrarse. Si el protagonista te dice que no, yo no estudié periodismo, pero entiendo que si el protagonista dice que no, es la fuente principal. Hay que replicar lo que dice el protagonista. Después el tiempo lo dirá, pero si el protagonista te está diciendo que no se va a ir de un club, ya está. Más fuente cercana o más veracidad que pueda tener el propio protagonista, creo que no. ¿Está mintiendo para forzar algo que no sabemos, David? Claro, pero ahí ya entramos en algo que no es periodismo. Algo que es una columna de opinión o suposición o astrología. Pero bueno, todo esto es una breve introducción, una turra. Correcto. Como se introdujeron unas personas el otro día, David, en un submarino para ir a visitar el Titanic en el fondo del Atlántico. Sí, llevan al momento en el que se está grabando este episodio, llevan unas 40 horas y al parecer la autonomía de ese submarino en el que hay 5 personas tiene una autonomía de oxígeno de 96 horas. El problema está en que, hasta donde hemos podido leer, no hay especialistas en submarinos perdidos en el fondo del océano, no hay tecnología para sacarlos. No hay tecnología para sacarlos y es muy probable que lamentablemente fallezcan. Lo curioso de esto, esta era una expedición turística. Hay una empresa que se dedica a llevar a gente a visitar los restos del Titanic. Algo que hizo James Cameron en esa famosa serie documental que grabó hace unos años, que está muy bien, por cierto. Si uno quiere ver el Titanic, con esa serie ya está, y con la película, listo. Yo creo que uno... No hay que ir a hacer el mongolo. Sí, básicamente porque te puede pasar esto. Lo curioso es que empiezan a salir videos de la empresa turística que hace esto, y el submarino, lejos de ser como los de James Cameron, que eran submarinos... Yo no entiendo nada de submarinos, no voy a hacer la gran cuñado, pero los de James Cameron parecían submarinos un poco mejor preparados y equipados, más parecido a lo que uno supone que es un submarino. Los de esta empresa turística son vacíos adentro. Uno va sentado, son tubos con tapas en los extremos, uno va sentado y lo peor, lo que me llama más la atención, que yo no lo puedo creer todavía, es que se conducen con un joystick. El mítico joystick de PC que te emula la Xbox o la PlayStation de 2005 o 2006,
que tiene un adaptador USB y demás, se manejan con eso, con una diferencia. Son inalámbricos, ni siquiera cable. Con eso, con un submarino manejado con un joystick, se sumerge no sé cuántos metros en una profundidad enorme en el medio del océano para visitar el Titanic. Es increíble que alguien pague Sí. $250,000 para eso. $250,000, ¿eh? O sea, no estamos aquí, venga, o sea, un pase de 20 euros y, o sea, pasas el día ahí abajo. Es una locura. Esperemos, obviamente, tanto Ander como yo deseamos que salgan Obviamente. vivos, que lo rescaten, que no sé, que se trate de una broma y que estén por ahí, que queremos eso. Pero si no, va a ser una muerte desde mi punto de vista totalmente innecesaria y hasta estúpida. Yo me no le pregunto, veo claro, o sentido. sea, mencionabas lo de la falta de tecnología, ¿no? A ver, claro, luego esto siempre, claro, no hay dinero, no hay tecnología. Claro, dependiendo de cómo de importante fuese la persona que estuviese ahí. O sea, o sea, si estuviese Joe Biden ahí abajo, ¿cuánto No, estaríamos esforzándonos? es que el problema de Joe Biden es que no se puede ahogar en la bañera. O sea, Joe Biden es una persona que ahora mismo eh, hay un término en Argentina que se llama gaga, que es cuando una persona, a todos nos va a pasar, a En mí de hecho me España pasa, también, sí. de estar gaga. Joe Biden es una persona que no está muy bien, que digamos, o no parece estar muy bien, que digamos, pero por una cuestión de edad. Es un tipo que tiene más de 80 años. Correcto. No sé exactamente la edad que tiene, pero son más de 80. 81, creo, algo así, 80, te lo Y confirmo es ahora, pero sí, sí, está ahí. Es una persona que uno ve cada 80, día aparece un video de Twitter o en las redes sociales en las que está sí. haciendo una cosa de gagá. El otro día creo que dijo algo de la corona, no sé, todos los días es algo nuevo. Uno le pierde. Correcto, No sé si se va correcto. a presentar el año que viene para ser Sí, 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 reelegido. sí, sí. No, Tiene toda la pinta de que sí. no Sí, sí, fue. no, no. O sea, para adelante. Hay otros candidatos demócratas y tal. No, no. Que no. Son demasiado antisistema. Nada, nada, nada. Aquí tonterías las justas, que siga el abuelo hasta los 84 años. Uf, 85, ¿eh? No sé cómo va a uf. caer en 2028. Y para adelante, para adelante. Es increíble. Diría que son cosas que solo pasan en nuestro país, pero es algo que también pasa en España, pasa en Argentina, pasa en absolutamente todos los lados. Pero bueno, ¿tú lo votaste? No, 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 no. Pero votaste. No. No, no, Ah, no, no bueno. voté a las presidenciales, no. No, no voté a Donald Trump, si es lo que me estás preguntando. No, muy mal no haber votado. Uno tiene que ejercer su derecho al voto. Ya, pero a ver, tal y como está distribuido Estados Unidos, o sea, los estados, o sea, da igual lo que votes, que Illinois es demócrata y, o sea, ah, la cosa con las presidenciales en Estados Unidos, siendo prácticos, o sea, son 4 o 5 estados que están un poco ahí, que pueden caer de un lado para otro. Todo lo demás, o sea, o cae azul o cae rojo, en este caso, Claro. derecha roja, azul izquierda. Pero sí, o sea, no. Si fuese un voto popular en el que en plan valiese cada voto tal de manera general, Sí. entonces sí que pues, tendría un algo, pero, o sea. Yo entiendo la gente que se emociona mucho con esto, pero de nuevo, o sea, en términos prácticos no hubiese marcado ninguna diferencia. Sí, yo nunca pido el voto por correo. Después de ver la película esta de Michael Moore, en la que George Bush ganó a lo Ramón Calderón, favoreciéndose de irregularidades en el voto por correo, dije, no, ¿para qué? Si después van a cambiarlo, van a poner. Entonces no pido el voto por correo. En España tampoco. En España tampoco. ¿Para qué? ¿Para qué? Ojo, eh. No, Eh, pero bueno. Eso. bueno, hablando de correo, tenemos carteros. Y hablando de alguien que no se metía en política. Sí, bueno, lo iba a relacionar con Carmalón, pero de una forma muy extravagante. Me parece mejor ese comentario de una persona que Sí, no se metía en política como MJ, Michael Jordan, su majestad. exacto, exactamente. Michael Jordan, que, bueno, el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, 6 títulos de la NBA en sus Sí. últimos 8 años como jugador de los Chicago Bulls, que, bueno, después de su flamante carrera y de terminarla jugando en los últimos años en los Washington Wizards, se decidió, bueno, entre sus múltiples negocios posteriores a jugar al baloncesto, bueno, pues decidió comprar una franquicia de baloncesto de la Uf. NBA, que fueron en aquel momento los Charlotte Bobcats, luego renombrados como los Charlotte Hornets.
franquicia que, bueno, está ahora en proceso de ser nuevamente vendida después de 13 años de Michael Jordan al cargo, al frente de la franquicia de Carolina del Norte, de North Carolina. Y bueno, pues cierra una etapa, no vamos a decir bella, no vamos a decir que exitosa. Bueno, han tenido beneficios económicos, beneficios netos en el más menos de ganancias y pérdidas. La franquicia se ha revalorizado como toda franquicia deportiva en los últimos 15, 20 años de Estados Unidos a unos niveles absolutamente estratosféricos, y con eso pues Jordan ha aprovechado y dijo, mira, ya es suficiente, esto no es del todo lo mío y vamos a pasar página. Y con esto los Charlotte Bobcats, los Charlotte Hornets van a dejar de ser de Michael Jordan en los próximos días. Sí, claro, iba a decir cuando termine la temporada, pero claro, ya terminó la temporada. Estoy totalmente mareado, ya terminó la temporada. Sí, es decir, creo que se confirma ya oficial el 2 de julio o algo así, en plan, en el traspaso de poderes. Sí, y esto de Jordan es quizás su gran fracaso deportivo, pues más allá de que compró, ganó dinero y demás, a nivel deportivo, agarró un equipo, voy a generalizar, porque después nos van a decir que no sabemos de lo que hablábamos y demás. Sí, agarró un equipo... Los de la NBA. Los de la NBA son muy... Son los que están ahí agazapados. Voy a generalizar, agarró un equipo malo o mediocre, si se quiere, que no era un equipo al que se lo solía ver en playoff en la última parte de las temporadas, y lo dejó como lo agarró. Más allá de las ganancias económicas, por un crecimiento natural de cualquier franquicia deportiva en Estados Unidos a nivel económico, lo dejó en la mediocridad. No se lo tomó personalmente, tal vez a nivel deportivo, aunque sí a nivel económico. Los Charlotte Hornets, originalmente, empiezan a competir en el 88, una de las ampliaciones de la NBA. Esto es lo que estamos viendo en la MLS, lo que se vio en la MLS con el Inter Miami, sucedió varias veces en la NBA, es algo más tradicional. De hecho, ahora vamos a hablar de los Pelicans, que es un equipo también que se hace nuevo, que se incorpora a la NBA como los Brooklyn y demás. Pero bueno. Sí. Empecemos por el principio. Sí que quería mencionar de cuando el año de expansión nombran al entrenador de ese año, nuevo entrenador, que es un señor que se llama Dick Harter, que cambias la T por una D y sería Dick Harter. Lo cual... That's what she said. No, pero... Sí, ya es... no, sí. Bueno, los Hornets empiezan a competir en el 88. Tuvieron varios jugadores buenos y otros no tanto. Por ejemplo, Alonzo Mourning, Baxi, no me va a salir, el chiquitito. Baxi Box, no me sale la pronunciación nunca. Tuvieron a Larry Johnson. El padre de Stephen Curry. El padre de Stephen Curry y a Rex Chapman, que es un tuitero bastante conocido en Estados Unidos, que si no lo siguen... pesado, pero sí, súper viral, Rex Chapman. Es muy viral, yo lo sigo desde desde hace mucho tiempo, porque es un tipo que te pone tweets de todo tipo. Todo lo que pasa en Estados Unidos, el tipo te lo comparte. Es una especie, es como esto, el Wolverine español que te replica todo. Bueno, Rex aunque Wolverine español tiene una tendencia bastante específica con lo que comparte y cómo está enfocadas las cosas que comparte. Bueno. Rex ¿cómo me cuesta? Rex Chapman también, pero en Wolverine es un poco más exagerado. Claro, acá hay dos ejemplos de Wolverine por un lado, hacia el color rojo, y hablando en términos de Estados Unidos, y Rex Chapman, ¿cómo me va a costar decir este apellido? De color azul, porque comparte cosas de la ideología esta de color azul. Pero bueno, más allá de eso, era un equipo que, de hecho, tuvo un récord negativo una vez, no sé si de 7, 8 victorias en todo el año. Así como los Bulls habían tenido el récord de... El récord positivo con Jordan, hicieron el récord negativo, que es cierto que fue una temporada recortada de partidos, que se jugaron 66 en vez de 82, porque fue una huelga en los primeros meses, pero es eso, o sea, un récord de, o sea, en plan el porcentaje de victorias lo tenía por aquí, era un desastre. ¿Cuál era? Era de 100, o sea, 100-0-6, era terrible. Nada, o sea, un equipo mediocre. Es uno de esos equipos
de la NBA mediocres que nunca competían en fases finales. Jordan, cuando se retira de los Washington, ya tiene, de los Wizards, no de los Washington, ya tiene la idea de meterse en el equipo. Hay que decir que Charlotte está ubicada dentro de Carolina del Norte y Jordan fue a la universidad en Carolina del Norte. Me imagino que de ahí viene el interés de él es hacerse. nativo de ahí, nació en Brooklyn, Nueva York, pero es nativo de... Es paisano mío. De Carolina. Yo nací en Queens, pero vivía en Brooklyn. De donde Mosquera estaba Michael Jordan. Está Jordan y entre Michael Jordan y yo le dimos 6 anillos del NBA a nuestro estado, a New York. Nada más y nada menos. Nos pusimos de acuerdo, él en lo suyo, yo en lo mío, y le dimos 6 anillos. Pero bueno. 6, o sea, factos, barras, verdades. Él intentó, apenas terminó su carrera como profesional en los Wizards, hacerse cargo del equipo. Él quería estar a nivel deportivo, ser el encargado deportivo de los Hornets, pero el dueño medio como que no quiso y apenas pudo comprar un porcentaje de acciones minoritario. Pero en 2004 se hace con la mayoría, se hace con la propiedad de los, en ese entonces, Bobcats, porque los Hornets se van a New Orleans. Acá esto es muy confuso para mí y sé que la gente quiero que opine. Los Hornets, los Charlotte Hornets se van a New Orleans y en Charlotte quedan los Bobcats. ¿Sí? Eso durante unos años compiten cada uno en la NBA con esos nombres. Ahora vamos a hablar de los Bobcats que surgieron de cero. Pero compiten. En 2013 queda libre el nombre de los Hornets porque los New Orleans se convierten en los Pelicans. Y los Hornets, o sea, los Bobcats, a pedido de Jordan, recuperan el nombre Hornets y empiezan a competir con ese nombre. Ahora, acá viene mi confusión. Mi confusión o mi toque. No, es totalmente lógico lo que me estás diciendo, sí. Los Hornets, o sea, yo entiendo que el equipo, la franquicia es los Hornets. Sí. En Estados Unidos, cada franquicia, por ejemplo, Hornets, Bulls, Lakers, si bien están mucho tiempo en un lugar, pueden irse como los isótopos de Springfield que van a ser de Albuquerque. Siguen siendo isótopos aunque cambien de lugar. Yo entiendo que los Hornets, al irse a New Orleans, compiten como Hornets en New Orleans y los pasan a ser una franquicia de New Orleans. Pero, o sea, y los Bobcats como Bobcats. Cuando los Hornets recuperan el nombre, recuperan el historial de la franquicia que se había ido a New... Y no entiendo eso. Recuperan la historia de los Hornets como Charlotte Hornets. Pero recuperan lo que es la historia hecha del 88 al 2002. ¿Y qué pasa? Todo lo que ocurre el 2002 al 2013 se queda con New Orleans, con los Pelicans actuales, por ocurrir en New Orleans. Es un sinsentido absurdo. Pero está mal. Sí. Ya, pero lo que pasa es que una vez les das el nombre de vuelta a la ciudad que tenía ese equipo originalmente, es como, bueno... ¿Y qué pasa con los Bobcats? Con lo que hicieron los Bobcats, ¿a quién le corresponde? Porque yo entiendo que... Al equipo que está en Charlotte, que es los Charlotte Hornets actuales. Pero entonces tienen dos historias. Tienen la historia de los Bobcats y la historia No. La historia de los Hornets en New Orleans se la queda New Orleans. No hay, digamos, solape. Claro, pero mientras tanto, cuando estaba compitiendo los Hornets en New Orleans, tenían la historia de los Hornets desde el 88. Sí, pero una vez deciden cambiar el nombre en 2013, devuelven la historia como si fuese un libro. Pero no se puede. Eso, acá en el mundo del fútbol, por ejemplo, si vas a Uruguay y hablas de la historia de Peñarol Nacional, los uruguayos se volverían locos con esto. Los argentinos con profesionalismo, amateurismo, también se volverían locos con esto. Que no tiene sentido. O sea, la historia no se puede... Esto solo pasa en Estados Unidos por el tema de las franquicias. Básicamente, es así. A ver, es como para... Es decir, porque si tienes unos Charlotte Hornets ahora y tuviste unos Charlotte Hornets antes, pero claro, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, y dicen, bueno, para que sea todo como más fácil en los libros de historia, vamos a hacer que todo lo que ocurrió bajo el nombre de Hornets en Charlotte pertenece a los Charlotte Hornets de ahora. Es que es muy bizarro. O sea, yo entiendo lo de... Aparte,
hubo todo una especie de problema legal para recuperar el nombre de Hornets. Los nombres de las franquicias, por lo que estuve viendo, pertenecen a la NBA. Igual que la ficha de los jugadores, pertenecen a la NBA. Los Pelicans, o sea, los New Orleans Pelicans, renunciaron a los derechos de ese nombre. Y entonces la NBA, a pedido de Jordan, agilizó el proceso para poder recuperar ese nombre. Yo ahí creo que Jordan hizo bien en pedir el nombre. Yo me acuerdo cuando surgen los Bobcats, a mí ya me molestó ese cambio. Igual que cuando le cambiaron el nombre a los Supersonics, se fueron de Seattle y... Bueno, claro, pero en ese caso o sea, es como hasta bienvenido porque vale, Charlotte se va a New Orleans con el mismo nombre y luego hay el lío este. Los Supersonics se van de Seattle, cambian el nombre y ya no hay. No, pero digo que a mí me molesta, ya me molestan los rebranding. Me molesta que desaparezcan equipos que para mí eran míticos, desde mi punto, desde mi percepción. Cuando se fueron los Sonics, es como, no, me sacaron una parte de la NBA de los 90 que me gustaba, ¿no? Y en la NBA pasa mucho, y eso pasa cuando se tienen franquicias y no instituciones deportivas. Correcto. Y claro, con el cambio de nombre en Charlotte, New Orleans, lo que ocurrió es que, bueno, pues cuando llegan los Hornets a New Orleans, pues siguen jugando como Hornets, etcétera, pero no hay como ese sentimiento de pertenencia, reflejo social en el nombre Hornets. O sea, New Orleans tenía una franquicia NBA en la época originalmente que eran los New Orleans Jazz. Sí. Y por eso, o sea, el jazz, la música, Utah, sitio, bueno, con costumbres no le pega nada. Los Utah Mormons tendrían que llamarse. Sí, básicamente. Y claro, cuando los New Orleans Hornets deciden, mira, vamos a cambiar el nombre porque Hornets no representa al estado de Luisiana, la ciudad de Nueva Orleans, quieren recuperar el nombre de Jazz. Y los Utah Jazz dicen, nada. O sea, que sí, que Jazz no tiene nada que ver con nosotros, pero ya tenemos aquí 30 años de historia, Stockton, Malone, nada. De hecho, los Jazz le dijeron, no te vamos a dar el nombre Jazz, pero si quieres, New Orleans, ponle el nombre de Huracanes. Ponle el nombre de los New Orleans Hurricanes, que quizás te pega más o te encaja más que el Jazz. Este es un chiste quizás un poco demasiado fuerte, pero bueno, estamos... Bueno, o sea, a ver, es relevante, lo del huracán lo podemos tocar brevemente también en cuanto a los New Orleans Hornets, pero eso, una vez quieren hacer el rebranding en Nueva Orleans, pues mira, elegimos el pájaro oficial del estado de Luisiana, que es el pelícano, y bueno, pues pasan a ser los New Orleans Pelicans, y como dices, los Hornets quedan libres, y los Hornets, el nombre estaba muy identificado a Charlotte, y si bien los Hornets nunca ganaron un anillo, en la primera era, en los Charlotte Hornets parte primera de su historia, sí que fueron una franquicia más exitosa, llegaban más a playoff más habitualmente de lo que primera ronda. Los Bobcats. Primera ronda. Segunda ronda, llegaron a un par de veces a semifinales, pero comparado con los Bobcats, que no hicieron absolutamente nada, es como, bueno, asociamos algo más de poder, de éxito al nombre Hornets, es también uno de, bueno, creo que es el insecto oficial o lo que sea del estado de Carolina del Norte, pues recuperamos Hornets y así tenemos un poco más de sentimiento, de historia, etcétera. Hay una curiosidad que el nombre Bobcats es de un felino que habita en la zona, y el equipo de fútbol americano, no sé si son los Leopard o un nombre de estos. Los Panthers son en ese momento los dos equipos más importantes del estado, tenían nombre de felino, y el sistema de transporte público de la ciudad es conocido como CAT, por las siglas, me dirás tú, de distribuir, no sé. Charlotte, no sé qué, no sé cuánto, sí. Y claro, lo que ocurre ahí cuando, los Hornets se van a Nueva Orleans porque hay líos con el dueño, que estaba en un juicio por violación, la ciudad le odiaba, la gente había dejado de ir, a pesar de que más o menos seguían colándose en playoff, aunque solo llegasen a esta primera ronda. El aforo estaba sufriendo mucho, el dueño tenía mucho rencor hacia la ciudad y estaban en negociaciones para construir un nuevo pabellón porque el antiguo se estaba quedando anticuado, etc. Decide finalmente marcharse, que me voy y tal, no sé qué. Luego con los años dijo haberse arrepentido, pero se marcha y claro, para
creo que, no sé si justo antes o justo después la ciudad de Charlotte, porque claro, todos estos pabellones son públicos, o sea, construyen con dinero público, que aquí todos muy Sí. capitalistas hasta que si podemos conseguir que nos lo pague el pueblo con sus impuestos, que pague el pabellón. Eso es capitalismo también. Eso es capitalismo, obtener la Correcto, mayor capitalismo ventaja para los pobres y posible. socialismo para los ricos. Exactamente. Ahí está. Y, y claro, pues eso. Se marchan los Hornets en 2002, pero para que no hubiese una denuncia de la ciudad de Charlotte que había aprobado los fondos económicos para construir un nuevo pabellón, y esto es algo que ocurrió en la NFL cuando Cleveland Browns se convirtieron en Baltimore Ravens y luego crearon una franquicia nueva para Cleveland. Pero para que no hubiese esa denuncia, la NBA, que en aquel momento creo que estaba en 29 equipos, accede a, vamos a darle la franquicia número 30 a Charlotte, y que, bueno, se van los Hornets ahora con este dueño, pero les vamos a poner una franquicia nueva, y así es como, bueno, todos contentos, mantuvieron, es decir, 2 años de vacío y revivieron como los Bobcats. Bobcats, que en español, para que la gente que no lo sepa, es gato montés. Los gatos monteses de Charlotte. Es. El tema de los nombres de franquicias siempre me llamó la atención, pero bueno. Sí, 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 sí. Pero Es- eso es como lo montaron. sí, y había varias opciones para llevarse la franquicia. Sí. Cayó en, Había en una el- divertida que en la que iban a elegir, pero había un problema. ¿Cuál? Iban a elegir originalmente como nuevo nombre el Charlotte Flight, el vuelo Sí, Charlotte. por los Pero estábamos hermanos. en plena guerra de Irak y por lo que sea los vuelos y cosas y Post torres y 11S, bombas post y... 11S además. Exactamente, sí, sí, sí. Esto No, acá no es convenció. cuando ilustramos a nuestros espectadores. De Charlotte salen los hermanos Wright, que son los primeros, bueno, los primeros que consiguen levantar el vuelo con un aparato. Sí, Si no estoy exacto, exactamente. Sí, sí, expresándome sí. correctamente. No, no, es así, ¿no? Y luego, no, esos son los que consiguen, no, esos son otros luego los que consiguen el primer avión que cruza el Atlántico, tal. Sí, No. pero ellos fueron los Bueno, pero primeros eso sí, sí. que Exacto. con un aparato consiguieron, Ahí está. Ahí está. consiguieron El volar. origen de esa idea estaba ahí. Nombre de Luego franquicia horrible igual. bueno, sí, es un poco nombre de franquicia de liga de, o sea, de desarrollo. O sea, Sí, porque sí. la liga menor de hockey sobre hielo tiene unos nombres y unos escudos, por ejemplo, y en la NBA, o sea, en baloncesto, la segunda división ocurre un poco lo mismo. Em, pero luego, pues acaban decidiéndose por Bobcats, bueno, tenían los Panthers, etcétera. Cuenta la leyenda, la sospecha es que el nuevo dueño en aquella época que decide hacerse cargo de esta nueva franquicia, adquirir una nueva franquicia y desarrollarla, que era Robert Johnson, que era, bueno, el fundador, productor televisivo de una cadena de televisión de temática negra, o sea, para público negro afroamericano, que es BET, creo que es Black Entertainment Television, y las siglas. Y él se llamaba Robert y se decía que lo de Bobcat es como, bueno, el diminutivo de Robert es Bob. Bueno, pues como que vamos a Bobcat porque mi nombre es Robert Bob, Bobcat, los gatos de Bob. Sí. Dicen que fue un poco... El nombre igual de televisión negra, de Black TV y demás, parece sacado de Ron Burgundy, de la película de Will Ferrell, de una de las cadenas con las que se Poquito. pelea en cada una de las películas. Pero bueno, Jordan compra los Bobcats por $275 millones. Acá, cuando estuvimos preparando el episodio, nos reímos de algún que otro artículo que vimos por ahí, porque los encabezados o los titulares eran cómo Jordan se convirtió en multimillonario gracias a la compra de los Bobcats. Como si Jordan, al momento de comprar esa franquicia, no tuviese millones y millones y millones de dólares y con levantar un dedo no generase una inmensa cantidad. Era un pobre entrepreneur. Claro, parece la típica historia de Era emprendedor. Will Smith en busca de la felicidad, Michael Jordan, cuando compra los Charlotte Hornets, los Bobcats. Sí, hay gente que no sé. Y además, Jordan, y esto es en serio, a diferencia de otros grandes deportistas, de otros grandes deportistas que hicieron fortunas durante su carrera, es un tipo que nunca se arruinó. Por ejemplo, No. Maradona se arruinó varias veces y resurgió varias veces. Pongo un ejemplo. Jordan no, Jordan ya desde sus inicios, si vieron la película Air,
donde se explica la historia de las zapatillas y demás. Jordan siempre, si hay algo que tuvo, además de ser el mejor en lo suyo, fue que manejó muy bien sus finanzas, o supo asesorarse muy bien a la hora de asegurarse contratos millonarios y ganancias estratosféricas. Ya con Space Jam. Cuenta la leyenda, eso sí, que cuando se retira se va al béisbol y tal, que sí, apuestas y no sé Sí, qué, que pero- necesitaban dinero, pero en términos prácticos ha tenido la mansión, ha tenido todo lo que hemos visto desde fuera, Es- no ha acabado en la indigencia ni con Exactamente. ningún tipo de deuda sonada. No, igual Jordan siempre tuvo una vida privada, exceptuando sus amoríos o sus romances, bastante reservada, a diferencia de otros jugadores de la NBA. Pero Jordan es un tipo que, a nivel deportivo, generó un montón de dinero. A nivel cinematográfico, generó dinero. A nivel indumentaria, generó dinero. En todos los ámbitos en los que se metió Jordan, hasta en la franquicia, hasta con los Charlotte Bobcats, generó dinero y muchísimo dinero, aún con un equipo deportivamente mediocre. Nuevamente estoy generalizando. Ustedes me pueden decir, el año 2000 algo ni tenía un equipo. Bueno, ni mediocre. generalizando ni leches, o sea, sobre todo en la era Bobcats Hornets. O sea, se han metido 3 veces en playoff. Con Jordan en 13 años se han metido 2 veces en playoff y solo 3 años han tenido récord por encima del 50%. Bueno, es una pero- franquicia terrible en términos deportivos. Digo, trato de escudarme porque que sí, los que de la sí, NBA pero tienen no, la piel. aquí, que vengan y que comenten y que dejen like y que comenten y que nos digan. No, 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 no. Sí. O sea, tenemos los datos en la mano, gente. Tampoco tanto, pero por algún comentario que nos dicen que. Lo voy a decir antes, porque Dilo. en una de las plataformas, en el episodio que le dedicamos al draft, dijeron que no dimos. Es uno de los episodios en los que menos opinamos. Sí. Porque claro, explicamos el draft. O sea, explicando el draft, yo creo que no tiramos nada de, como se dice en Argentina, fruta. No, bueno, pero el tono quizás con el que tratamos, bueno, lo del número 2, aquel del draft, por delante de Jordan. A ver, aquí los puret, es que claro, también es un poco la expectativa quizás de la gente, ¿no? A ver, no somos un... O sea, sí, somos somos un programa expertos. que contamos ciertas... Somos No, expertos. claro, no somos expertos, no somos especialistas de NBA y no pretendemos ser un podcast de NBA. Estamos contando un poco lo básico del draft, que eso sí que básicamente lo acertamos. Luego tenemos Lo un tono acertamos. jocoso Lo acertamos. que luego... O sea, Tiramos. Me gusta, eso es un buen concepto. Empezamos a hablar y acertamos la mayoría de la. Venimos acá y probamos. Probamos. pero vamos, luego decimos algunas cosas que, a ver, un tono jocoso y tal, pero no vamos con... Sí. Esto es un programa de periodismo absoluto. No, es decir, la mayoría de los datos que dimos en cuanto a estructura del draft, luego dimos un poco nuestra opinión jocosa, pero en cuanto Sí. a estructura básica del draft, es básicamente lo que dijimos, menos alguna cosa que nos bailó Sí. alguna fecha. Pero... Igual, creo que a estas alturas de lo que llamamos de podcast, la gente ya, los que nos conocen saben Sí, que sí. cuando En el hablamos, último episodio la gente todavía no tenía claro. hablamos de un montón de cosas. Algún rezagado de Apple Podcast. Si estáis en Apple Podcast, por favor, gente, para que suba la media de estrellas, porque este señor Sí, nos la ha dejado necesita- muy baja. 5 estrellas y una reseña de qué guapos y qué listos y qué maravillosos son Ander y Sí. David en Paz por Gringos, por favor. Nosotros hablamos de un montón de deportes, de un montón de temas. Ander domina muchos temas, yo domino otros muchos temas y hay otros en los que no tengo ni idea, igual que Ander, es normal, pero no pretendemos hacer un podcast 100%, no somos ESPN 30 de 30, tratamos de contar historias desde nuestro punto de vista de forma distendida, un tanto jocosa, como dice Ander, para pasar un buen rato nosotros primero y después ustedes. Si quieren informarse como si esto fuese el New York Times o el Chicago's Tribune o como se pronuncie, bueno, vayan ahí Sí, sí. y van a ver artículos periodísticos merecedores del Pulitzer. Nosotros hacemos otra cosa. Pero bueno, dicho esto, estamos hablando de los Bobcats y de que era un equipo mediocre a pesar de tener jugadores buenos. Y esto lo quería comentar en el episodio de... No sé si del draft o en algún que otro episodio, no me acuerdo cuándo. Creo que en el que hablamos de la NHL, hablamos de la regla del draft, de la regla de la NBA que dice el disaster draft, que es en caso de tragedia, de que pase algo como con el Chapecoense, de que un avión con un equipo se estrelle, fallezcan todos o queden incapacitados para jugar, el equipo que sufre esa tragedia puede seleccionar jugadores de todos los equipos, pero cada equipo puede, creo que
no hacer elegibles para ese draft a 5 o a 8 basquetbolistas. O sea, pueden de Sí, una en caso del plantilla. básquet serán 5 o 6, como en hockey Sí. eran creo que 8, básicamente. Sí. Pueden, o sea, mencionas a 5 que no quieres, no los quieres hacer traspasables y vas eligiendo. Bueno, en el 2004 con la expansión, los Bobcats se beneficiaron de algo parecido. Como era una franquicia nueva, pudieron elegir jugadores de todos los equipos para confeccionar su roster. Qué buena palabra, roster. Eso no la tenías, ¿eh? Abraza. Para Sí, seleccionar cómo sabe David, su... Para que Sí, luego digan que no sabe, exactamente, eso lo sé del NBA Live, del NBA 2K y demás. Bueno, se beneficiaron de una regla parecida y ahí agarraron jugadores, pero casi ninguno de una jerarquía, ninguna estrella de la NBA. Yo, de hecho, si me dices una estrella de la NBA que haya pasado por los Bobcats, no te sé decir. O no me viene a la O sea, cabeza ninguna. no, es que han tenido, digamos, 3 All-Stars como jugador de los Bobcats o Hornets de ¿Quién la es? segunda parte. Gerald Wallace, Bueno, sí, bueno, jugador. me olvidé. Sí, Gerald Wallace sí, pero luego pues, No sé si Kemba es Walker. estrella, no sé si es... A ver. O sea, es estrella, pero no sé si es... estrella no es. Yo te digo gente que ha llegado a jugar Claro. un All-Star que van 15 por conferencia, o sea, no Claro. es LeBron James. Pero Claro. sí, Gerald Wallace, Kemba Walker tuvo 2-3 años buenos, luego uno en Boston, ha acabado con terrible, pero Pero habla luego mucho. ahora tienen a uno que se llama LaMelo Ball, que sí que tiene buena pinta, es muy joven, ha sido All-Star con 20 años, pero, o sea, es lo que han tenido, básicamente. Bueno, pero habla de la clase de equipo, porque hubo infinidad de equipos en la NBA malos, con récord negativo y demás, pero tenían a un tipo que podía considerar. De hecho, los Hornets tuvieron a Alonso Mourning. O sea, Sí, sí. no, tuvieron a los Jamal Hornets de la Mashburn. primera época, aunque no pasasen de primera ronda, por lo menos llegaban a playoffs más a menudo, etcétera. Tenían a Morning, Del Curry. Y competían. Como mencionabas, tenían Hay que decir que la primera época de los Hornets tenían a los Knicks, tenían a los Bulls, tenían a los Pistons, tenían a los Celtics. 90, o sea. Era digamos, la gran época de la conferencia este, donde todos te podían. O sea, todos los equipos eran difíciles de vencer. Eran Sí. demasiado difíciles de vencer. Pero bueno, los Bobcats no tuvieron grandes jugadores y realmente tuvieron temporadas nefastas con Michael Jordan, dueño de la franquicia y a cargo de las decisiones. Una de las principales líneas estratégicas del equipo era los salarios bajos. Jordan fue un tipo bastante amarrategui que no quería soltar pasta en los jugadores. Los Bobcats fueron uno de los equipos que menos dinero gastaban en jugadores. Sí, en sus últimas 4 temporadas, estas últimas 4 temporadas ha sido creo que el quinto equipo en total de las 4 que menos ha gastado en salarios. Sí, ha habido mucho de ese componente y también la percepción en cuanto a Jordan, no ya de su efectividad deportiva como dueño de los Charlotte Bobcats y luego Hornets, también como su filosofía como dueño, es decir, Jordan fue el jugador que revolucionó la NBA, ídolo de masas e ídolo de todo el resto de jugadores hasta cierto punto. Y una vez se convirtió en dueño, pasó, digamos, al lado oscuro. Cambió un poco de percepción y filosofía, porque claro, como jugador, pues señalaba a su propio dueño que no quería gastar más, o sea, por encima del límite salarial, no quería pagar el impuesto de lujo, no quería sobrepasar el límite, luego otros dueños que no gastaban y tal. Jordan señalaba mucho eso como jugador. Una vez se convirtió en dueño, uy, esto ahora es él el que tiene que soltar la pasta. Y como que no, y de hecho, el año que los Bobcats acaban con solo 7 victorias, es una temporada reducida por el impasse que había entre dueños y el sindicato de jugadores sobre el límite salarial. Y Jordan era uno de los dueños más tajantes o que más estaban, digamos, promulgando la idea de los dueños de no, aquí no vamos a dar más a los jugadores, y Jordan se un poco convirtió en ese señor de que los jugadores de ahora cobran mucho, no como en mi época, y no tienen motivación, así que no le vamos a pagar más y vamos a ser duros y estrictos con el límite salarial. Sí, es increíble. Hay un símil muy parecido, salvando las distancias y también con el motivo de Jordan, jugador presidente, con Juan Román Riquelme, jugador vicepresidente y encargado de la gestión deportiva de Boca Juniors. Riquelme es un tipo que en su época, junto a sus compañeros que están hoy en el Consejo de Fútbol, reclamaban mejoras salariales, primas por victoria, primas por campeonatos y llevaban un poco la voz. Hoy, al cargo de la sección de fútbol, es bastante
entre comillas, comedido a la hora de gastar, pero hay una diferencia. Jordan es dueño y es su dinero. O sea, sale de su bolsillo el dinero. Es un decir, ¿no? Es el dueño, pero Sí, sale sí, sí. del... Y Riquelme Sí, no maneja el dinero de Boca, sino que es un representante de las finanzas del club en el claro. ámbito del fútbol. Pero llama mucho la atención cómo futbolistas o deportistas que en su época eran, entre comillas, revolucionarios o no me contestatarios con los que mandan, cuando Sí. llegan a una posición de poder, hacen todo lo contrario. También hay una cosa, Riquelme en Boca, Boca gana títulos, pero los Bobcats no se caracterizaban por ser un equipo ganador. Yo entendería si Jordan tuviese un equipo como los Bulls, Mm, supongamos a LeBron sí, sí. James en el equipo, que van ganando anillos y que LeBron diga, quiero mejores compañeros para seguir ganando, entendería a Jordan decir, estás ganando con esto, no te voy a subir el sueldo, no voy a romper, no voy a pagar la tasa de lujo, no voy a hacer nada de esto. Pero con un equipo tan malo me deja la sensación de que Jordan estaba más interesado, o está más interesado, porque todavía sigue siendo dueño, en seguir ganando dinero que en armar un equipo competitivo como él hubiese querido como jugador. Sí, básicamente, o digamos, poner un poco también que el resto de franquicias no pudiesen, es decir, que no tuviese que perseguir al resto de franquicias gastando más dinero, es decir, que todos tuviesen como un límite más bajo, lo cual elevaba por fuerza a Es los verdad. propios Bobcats, O pero sea, bajar el nivel general para que los sí, Bobcats sean... para que las estrellas no se estén en un solo equipo y bueno, venga alguna charla también que se distribuya más, pero con ese un poco motivo ulterior por parte de Jordan. Y sí, luego su trayectoria pues, se ha definido mucho por eso, por tener momentos de gasto, con luego que no, con muchas de sus decisiones en el draft, lamentablemente, salieron muy mal después de hecho, después de aquel año que quedan con 7 victorias, no consiguen el primer puesto del draft, a pesar de ser Sí, terribles con mucha diferencia quedan en la lotería por detrás de los New Orleans Hornets que eligen a Anthony Davis, un jugador bueno como no han visto en Charlotte en la sí. vida, que bueno, pasa varios años en Nueva Orleans, luego se marcha a los Lakers, pero, o sea, los propios Hornets vuelven para atormentar a los Bobcats y se llevarse a Anthony Davis, y bueno, luego los Bobcats eligieron ese año a Michael Kidd Gilchrist, que esto como cuando el draft de Jordan, que ya sabemos que tenía muy buena pinta ese chaval, pero ha sido un absoluto desastre. O sea, los 10 años desde entonces, o sea, Kid Gilchrist, ¿dónde está Kid Gilchrist ahora? ¿A que no lo sabéis? No No lo tengo sabéis. no tengo ni la menor idea. No tengo ni la No, ni menor los de idea. la NBA que nos están viendo lo saben ya. O sea, ha acabado pues a saber dónde. Y claro, luego pues muchas de estas decisiones, hay un año, es esto. A ver, es difícil acertar, no vamos aquí a pretender que Sí, es fácil, pero pues, entre esto, mala suerte, mal juicio para dictaminar claro. sobre algunos jugadores. No tuvieron suerte y claro, al final lo que sucedió mucho, lo que acabó ocurriendo con los Bobcats es que en gran medida o sea, en la NBA puede ser un equipo que no le importa gastar por encima del límite, que va con todo. Los Warriors han sido eso Sí, en un gran medida. Luego puedes, pues también eso, ser un equipo que está arriba, construido de la forma que sea. Luego tienes, pues muchos de los equipos que ya se han quedado un poco en tierra de nadie y deciden traspasar a todos los buenos, bajar hasta abajo, poder reconstruir desde el draft. Y luego están los Hornets, o los Bobcats de Jordan, que están un poco un punto intermedio. Jordan, pues también supongo que por su propio carácter, tampoco quería ser ese equipo de vamos a ser los peores y tal, y se quedaron un poco en esa tierra media de nadie, porque de alguna forma si no vas a bajar hasta abajo y digamos, pues claro. reconstruir desde cero, tienes que tienes que ser muy bueno. O sea, el entrenador tiene que ser muy bueno, el general manager, los jugadores. Miami Heat nunca han tenido, un poco estos últimos 20 años, llegó Jordan, Wade y tal, pero los años malos nunca han bajado hasta abajo, han estado contentos estando con mitad de tabla, pero maximizando todo lo que tenían, y estando como siempre ahí. Luego, eso también de alguna forma, la filosofía de Miami les ha hecho ser más atractivos, o sea, para atraer, están en Miami, es cierto, o sea, es un buen destino, pero para atraer a gente como Jimmy Butler, como el propio LeBron, Chris Bosh, es decir, el ser una franquicia que se asocia a ganar, a que aquí se hacen las cosas bien, acaba trayendo agentes libres. Y Charlotte le ocurrió un poco lo contrario, de querían estar un poco ahí, de estar en mitad de tabla y como algún momento poder dar ese salto hacia adelante, pero no eran tan eficaces, tan buenos en lo que hacían. Jordan no era tan
no era un visionario tan preciso, tan efectivo en todos los sentidos, que no había ese general manager estrella, ese entrenador estrella que elevase en los pequeños márgenes a Charlotte y se quedaron un poco pues ahí, sin ser nunca el peor casi ningún año, pero nunca pudiendo dar ese salto. Sí, no es que fue. Claramente Jordan no sirvió como mastermind de los Bobcats. Exacto. Porque igual suele pasar que los tipos que son muy buenos en un deporte, a la hora de gestionar, al no tener lo que su mayor habilidad, que es la del juego, que es la de la competitividad que te da tener la pelota en la mano o en el pie o donde sea, su personalidad, que es ganadora, competitiva, ambiciosa y demás, no está a la altura de su conocimiento para gestionar. Lo que tú dices, yo coincido completamente, y quizás Jordan fue demasiado conservador. Se quedó a medio camino. Quizás dijo, con esto me alcanza, y ahí estoy comparándolo de nuevo con Riquelme. Con esto me alcanza para tener, Los pero... traumas del día a día de David como aficionado de Boca. Sí, y eso que ganamos campeonatos, pero es como que llega un momento que hay que comprar alguna figura, que hay que gastar un poco, que hay que decir, bueno, somos James, Boca. ¿cuándo viene, David? ¿Cuándo viene James? Claro, ojalá, pronto, ojalá. Pero bueno, Jordan como que no se atrevió a dar ese salto de lo que tú dices. Pensó que con lo que tenía le alcanzaba. El primer año que pensó eso, bueno, está bien, no salió. El segundo, bueno, ya está. El tercero cambia la estrategia, porque claramente no es por ahí. Cuando perdieron el draft, porque claro, haces una campaña malísima, lo explicamos en el episodio del draft, tienes muchas probabilidades de que te toque el primer puesto. No le tocó, y yo creo que eso derrumba por completo la estrategia que tenían para ese año, que era vamos a tener a Anthony Davis, que vamos a asegurarnos 20 puntos por partido, tantos rebotes, ya podemos armar un equipo en base al tipo este. Y no salió. Y ahí se quedaron sin ideas. Sí, es básicamente eso. Y luego pues, tuvieron sus buenos años, algún año de colarse en playoff, un año, pues aunque cayeron en primera ronda, ganaron 3 partidos a Miami, etcétera, estuvieron como ahí, pero luego nunca. Y claro, al final, como digo, también el no tener como ese legado ganador, esa sensación para agentes libres de Claro. esto es un gran equipo, pues entre que vas a una ciudad más pequeñita, etcétera. Tienes que también acabar sobrepagando por jugadores un poco mediocres. Es decir, luego se fue de Charlotte y en un rol secundario del banquillo Nicolas Batum, un jugador francés, lo hizo bien en Los Ángeles Clippers y lo hizo antes bien en Portland, pero le pagaron como una barbaridad a un jugador que, bueno, parecía que podía ser como esa estrella y, o sea, no solo no siguió su ascensión de Portland, sino que cayó y fue un agujero negro para ese equipo en Charlotte, y muchas de esas decisiones, tener como que pagar por encima del valor de mercado a jugadores más o menos y tal, porque no tienes el resto de atractivos, ni digamos franquicia históricamente ganadora, como igual San Antonio. San Antonio también es otro mercado pequeño, pero tienes un poco la sensación de, vale, aquí se hacen las cosas Tienes bien. a Popovich, que es como... Tienes a Popovich, etcétera. Tienes algo, pero claro, es que Charlotte nunca tuvo ni eso, ni el general manager, ni el entrenador, ni tal. Es que faltaban muchas cosas que Jordan no supo crear, y también se decía que su directiva siempre era como más reducida que la de otros equipos, porque también tenía algunos problemas de desconfianza hacia la gente. Es decir, muchos de sus vicios como jugador se trasladaron demasiado a ser dueño y que no se traducían de manera efectiva, digamos. Claro, y de hecho los Bobcats solían ser noticia, o aparecían en los medios deportivos, al menos lo que yo recuerdo, cuando Jordan entrenaba o iba a algún campus representándolo y tiraba. Uno contra sus propios jugadores y les ganaba, que eso era también un poco, tío, que eres el dueño. Aunque puedas humillarles en el 1-1. Bueno, pero habla un poco de quizás en vez de enfocar Jordan. Jordan es un atractivo de por sí. O sea, tener a Jordan como chairman de un equipo tiene un atractivo. Lo llevas a un campus, tiene un atractivo. O sea, tu equipo, los Bobcats, pueden incluso comercializar cosas con la imagen de su majestad. Total. Ahora, tienes que acompañarlo con algo más. No alcanzaba con ver a Jordan en los campus. Los Bobcats solo eran noticia por eso. Nunca por un partido de 60 puntos de un jugador, nunca por una racha de victorias, nunca por un campeonato, obviamente. Y eso los mermaba mucho. Ahora, paralelamente a ese desastre deportivo, los Bobcats, al que le habían costado 275 millones a Jordan, ya valían más de 1.000 millones de dólares. Y acá a mí también me choca, pero claro, al conocer los motivos uno dice, y es negocio en Estados Unidos tener una franquicia deportiva. Toda esa ganancia
económica, si uno la enfoca al fútbol, a un equipo de cualquier liga importante, la Premier, la Liga Española, la italiana, lo que sea, un equipo que sale campeón, que va creciendo, que gana, que participa en Champions todos los años y demás, va creciendo de valor. Si alguien lo quiere comprar y puede, va un poco en base a ese rendimiento. Un equipo de fútbol que está en segunda división o en tercera durante 20 años no vale $1.000 millones. Sea el equipo que sea. Un equipo que está todo el tiempo en los primeros puestos vale mucho. Basta ver el fútbol inglés. Sí. En Estados Unidos no. En Estados Unidos la televisación, si está bien dicho, y los distintos contratos de las ligas hacen que crezca el valor de la nada, solo por formar parte de una asociación, de una competición. Y es espectacular. Es ganar dinero seguro. Es básicamente eso. Es decir, al final siguen creciendo los contratos televisivos. También hay una noción, una sensación de que en algún momento esto va a dejar de crecer exponencialmente, porque sí, hay interés de la gente, es decir, por mucho que fluctúen un poco, haya bajado, las nuevas generaciones no vean partidos completos, etcétera, al mismo ritmo que en generaciones pretéritas. El baloncesto, la NFL en Estados Unidos come aparte, porque es la número uno y es temporada reducida, muy, muy concentrado, muy todo eso, o sea, es la número uno, pero en NBA, en NHL, en MLB, en béisbol, es decir, incluso en la MLS, hay suficiente interés, hay suficiente sensación de, vale, esto nos genera X número de espectadores, de seguimiento, y lo cual pues hace que las compañías televisivas pujen entre ellas, suban el precio de los contratos televisivos y por lo tanto, pues, o sea, lo que genera cada franquicia, pues sube de manera automática, hagas lo que hagas. Te sale rentable siempre. Sí. Lo vimos en el episodio de Messi, dedicado al fichaje de Messi por el Inter Miami, que David Beckham gastó $25 millones en la franquicia y hoy ya está valorada en cerca de $1.000 millones de la nada, habiendo participado 3 años, o sea, lleva 2 años y medio compitiendo en la MLS. Y compitiendo mal. Compitiendo mal, siendo de los últimos. De hecho, yo nunca vi un partido del Inter Miami, vi partidos de los Galaxy, de un montón de... O sea, del Austin. Pero nunca vi uno del Inter Miami. Lo vi por Matthew. Y de la nada, Beckham pasó de gastar $25 millones a tener un equipo valorado y ahora con Messi va a superar ampliamente los $1.000 millones. Parece mentira. De hecho, yo estuve haciendo memoria si vi alguna vez algún partido de los Bobcats y te juro que nunca vi un partido de los Bobcats. Te lo juro. Sí. En una época que veía NBA habitualmente. Sí. Yo empecé a ver de manera semi-habitual la NBA 2012-2013. Y sí que recuerdo, algún partido así de los Bobcats. Estaban Paul Millsap y Al Jefferson, creo que eran el center, o sea, el pivot y el ala pivot. Y que bueno, o sea, decentillos, pelear por entrar a playoffs, pero sí, por lo demás fueron, o sea, me acuerdo también algún partido del año que acaban con 7 victorias, que ese sí que fueron un desastre. No, pero sí, de nuevo, ha sido fueron, sobre todo el nombre Bobcats. Sí, no tenía nada de... Pasaron como una estrella fugaz, sí. No llamaba, pero cuando digo que no lo vi me refiero a que si transmitían, supongamos, Lakers contra Bobcats, no me generaba ningún tipo de interés. A eso voy. No, y creo que de hecho no recuerdo, es que no recuerdo ni siquiera... No, o sea... En España, estoy hablando en España. Sí, Canal Plus transmitía un partido alguna vez, 2 al día, lo normal era 1, y esto, alguna vez caían los Bobcats porque eran todos los días, y bueno, pues algún día por fuerza caía, pero sí, eran de las franquicias menos televisadas, bueno, con lógica es que te digo más, y razón. Te digo más, ahora que mencioné a Kobe, no recuerdo un partido de gran figura de Kobe, de LeBron. De performación al máximo nivel. De performación al máximo nivel contra los Bobcats. Y lo digo, estoy hablando de memoria, obviamente, la memoria es falaz, pero si alguien se acuerda, un partido memorable de un jugador contra los Bobcats, que lo comenté. Por ejemplo... Imagino que LeBron tendría alguno porque... Cuando fue a Miami estaban en la misma división, lo cual significa que juegas, no sé, 4, 5, 6 partidos al año contra los mismos.
Igual ahí estaba Miami, Charlotte, algún partido bueno de Miami me suena. Seguramente el partido televisados de Charlotte tocarían contra los Miami de LeBron. O sea, LeBron llega a Miami el mismo año que Jordan. Jordan compra los Bobcats y bueno, ahí había un poco de algo, pero sí. Sigue un dato, ahora que mencionas a Kobe, los Charlotte Hornets fueron el equipo que draftearon a Kobe Bryant. Es verdad, y lo dejaron y lo mandaron a los Lakers. Lo pasaron, en plan, los Lakers vinieron, no, mira, os ofrecemos esto y lo otro, y como Kobe no era en plan, este va a ser superestrella indiscutida, sí era de los buenos, pero no era... No había quedado... No era Jordan, no era... No quedó... En octavo, creo. Octavo, me sale octavo o 15. No sé por qué me sale, pero creo que... Juraría que octavo. A mí me suena que era de los altos, en plan como que tenía... Pero no tanto. Pero no tanto. Y los Lakers, mira, os ofrecemos esto y tal, y Charlotte, bueno, pues como este tampoco parece que va a ser una estrella segura, pues hacemos el trato. Y bueno, igual tenía en esa época los Hornets tenían no un equipo aspirante al anillo, pero tenía un equipo... Del Curry mencionábamos, Alonzo Mourning, etcétera. Sí. Sí, era un equipo óptimo. O sea, era un equipo atractivo. Además, el color de la camiseta... no sé si es turquesa, ese color azul clarito, verde. En inglés, sí, como azul turquesa, sí. Sí, era y la abejita era como un equipo simpático. Era como el Rayo Vallecano de Teresa Rivero con la publicidad de la abejita. Esos eran los Hornets. Mira qué buena comparación. Los Hornets eran el Rayo Vallecano de... Y te voy a hilar los Hornets con otra cosa del Rayo. Y es que los Hornets, después de mudarse a Nueva Orleans, claro, 3 años después, impacta Huracán Katrina en Nueva Orleans. Y los Hornets se tienen que volver a mudar, aunque es de manera temporal, de manera como alquilados, a Oklahoma City. Y pasan 2 temporadas como los es decir, el nombre oficial del equipo era, creo que, New Orleans / Oklahoma City Hornets. Y luego en Oklahoma City apareció el Rayo OKC, ¿eh? O sea, años después... El Rayo Vallecano pone un equipo, por lo que sea, en una división menor del fútbol estadounidense, Rayo Oklahoma. Es espectacular. Ahí está otro lazo. Y claro, los Oklahoma son los que sacan a los Seattle de la liga. O sea, los que sacan. Sí, es decir, cuando los Hornets tienen que jugar en algún lado, porque no podían jugar en Nueva Orleans por culpa de Huracán Katrina, juegan un par de años en Oklahoma, la NBA, creo, y supongo que también los dueños de los Supersonics observan. Mira, aquí, esta ciudad random, no hay ningún otro gran deporte en Oklahoma City. Aquí hay interés, la gente está yendo a ver a los Hornets. Vamos a llevar, bueno, los de Seattle que estaban ahí, que queremos pabellón nuevo, nos damos pabellón nuevo, etcétera. O sea, todo es el rollo de que el ayuntamiento y el contribuyente paguen el pabellón nuevo. Y se van los Sonics y se convierten, es decir... Pasan los Hornets 2 años en Oklahoma, luego Oklahoma se queda un año sin nada y al año siguiente aparecen los Supersonics para convertirse en Oklahoma City Thunder. Sí. Blessed franquicia de los Supersonics, que era con Shawn Kemp y Gary Payton, era de mis favoritos cuando era chico. Los colores, el verde amarillo, la iconografía de Seattle, la torre y tal, sí, era y competían y llegaban a finales. Sí, y jugaron uno de los 6 títulos de Jordan de los Bulls es contra los Sonics, el antepenúltimo creo. El primero, ¿no es el cuarto? El cuarto. Sí, el cuarto, es decir, los 2 últimos son los Jazz y el primero de vuelta, el antepenúltimo sí contra los Shawn Kemp antes de su conversión en un ex baloncestista en las canchas. Era muy bueno Shawn Kemp, pero... Sí. Y de hecho, en la próxima, rumoreada expansión de la NBA, se habla mucho de una franquicia en Las Vegas y se habla mucho de una franquicia en Seattle. Es decir, básicamente lo que ha hecho la NHL, que de 30 a 32 ha pasado poniendo una en Las Vegas y una en Seattle. Y la NBA podría seguir los mismos pasos de pasar de 30 a 32 con uno en Las Vegas y otro en Seattle y Seattle. Recuperando los Supersonics, imagino que harían la tontería esto de los Hornets también. De la historia de Oklahoma City Thunder pasaría solo a remontarse al 2009 y los antiguos Sonics pasarían a hiperponerse la historia en los nuevos Seattle Supersonics. ¿Cómo juegan con eso? Y ojo Las Vegas, porque campeones de la NHL... De no tener franquicias, o sea, de haber tenido alguna que otra, pero de no tener nada. De la XFL, pero ninguna otra. Exactamente, a ya tener un anillo de la NHL, que no es moco de pavo y que ahora pueden tener un equipo de la NBA
Y no tardarán en tener uno de NFL, entiendo. No, NFL hace 2 años se mudaron también. Ah, ¿ya Lo tienen crearon también? desde cero. Sí, le quitaron la franquicia a Oakland Raiders. Bueno, los Oakland Raiders tienen una historia un poco compleja de que empezaron en Oakland, se fueron a Los Ángeles, volvieron a Oakland, creo, que era la historia así, y ahora hace 2 años se marcharon a Las Vegas, Vegas Raiders, y ahora parece que van a conseguir uno de béisbol que va a dejar Oakland también. O sea, Las Vegas, o sea, un día dedicaremos un episodio Sí. entero a cómo a Oakland, o sea, a la pobre ciudad de Oakland la han violado por todas partes. Y en este caso, pues Vegas ya tiene hockey, ahora desde hace 2 años NFL y béisbol parece que está al caer y NBA completaría ya Es la obra. espectacular. Sí, es espectacular. Y Golden Knights, que fueron los primeros de hockey, han demostrado que hay, o sea, interés en Vegas por ver deporte. Y es una franquicia, bueno, que ha sido muy exitosa en sus 6 años Sí. y que también su valor ha crecido de manera exponencial. O sea, como todas estas franquicias, pero más todavía. O sea, hay mucha oportunidad de mercado y la NBA sin duda va a ir a explorar por ahí todo lo que pueda. O sea, básicamente, si quieres ganar dinero, si tienes dinero y quieres jugar Sí. a algo, no vayas a una expedición no pagues $250,000 por una exhibición en. No, júntate con otros ricos y compra y compra. los Hornets. O sea, porque No, a una Jordan franquicia. lo compra. Una franquicia de lo que sea. La que sea. La que de sea. De lo que sea. De lo que Sí, sea. sí. De lo que sea. Y sí, o sea, y ganarás mucho dinero. O sea, ahora a Charlotte llegan un señor que se llama Gabe Plotkin, que era creo que accionista minoritario de los Hornets, y Rick Snall, que era accionista minoritario de los Atlanta Hawks. O sea, son 2 señores de finanzas, de los fondos de inversión típicos, tal, que llegan y sin gracia ninguna. Jordan sí que creo que va a mantener un pequeño accionariado de la Sí. franquicia, pero residual. O sea, Claro, así que ahora, él pues, bueno, pierden. se deshace del poder y se queda con algo Exacto, para sí. tener una fuente de ingresos. Sí, básicamente, sí. Y también con la marcha de Jordan recalcar que, bueno, Jordan cuando compra los Bobcats, de hecho, los Bobcats cuando son inaugurados son con esto, el fundador de la televisión esta de entretenimiento negro y en ese momento se convirtió en el primer afroamericano en ser dueño de una franquicia de las grandes ligas, de las 4 grandes ligas, que fuese afroamericano, No Robert sabía. Johnson. Y Jordan, digamos, heredó esa batuta como el único. Creo que ahora en Denver Broncos el máximo accionista creo que también es afroamericano, pero es decir, ahora la NBA se va a quedar sin ningún dueño negro afroamericano con la marcha de Michael Jordan. Jordan heredó la batuta como es el único y ahora se marcha como el último. Y Eso. ahora se quedan sin ninguno. Eso no lo sabía. ¿Y en cuánto dinero, en 3.000 millones, vendió Jordan Sí, lo de los 3 billones americanos, 1.000 millones en español. O sea, ¿cuánto le sacó? Si le costó 275 millones, le sacó porcentaje enorme de ganancia. Es espectacular. Sí. No, absolutamente enorme. Sí. O sea, Más de 10 veces. Lo gestionarlo vendió más más o de 10 menos veces. bien. Sí. No, o sea, multiplicado. Y sin hacer nada bien a nivel deportivo. Eso es lo que me llama la atención. O sea, Sí. se mantuvo Denver, Charlotte, los Hornets o Sí. Bobcats en la Sí. mediocridad y aún así de 275 millones a 3.000. Obviamente no es todo para Literal. él porque O sea, lo único que no tenía que hacer es no cometer ningún crimen. O sea, sí. ya está. Y no morirse. Ya está. No, cometer algún crimen no porque el dueño anterior estaba acusado de violación y ahí andaba. O sea, Bueno, sí, eso es era cierto. no morirse. No morirse. Exacto. No morirse. No morirse, sí, porque el de los Hornets estaba en aquel juicio. Es decir, está el ejemplo de Donald Sterling en Los Ángeles Clippers, que salió un audio suyo llamando a los negros por ciertas palabras Sí. que está muy feo. Y le forzaron a vender, porque es otra parte curiosa de cómo los Hornets acaban en Nueva Orleans. Es decir, querían, pues la afición, incluso la NBA quería que el dueño de los Hornets que se fueron a Nueva Orleans vendiese para que los Hornets permaneciesen en Nueva Orleans y estaban como maquinando, pensando en alguna idea para forzarle a vender, bueno, por el tema creo que del juicio y de, digamos, del odio que había hacia él en la ciudad,
pero y estaban estudiando la posibilidad de como forzarle a vender, pero había este miedo entre el resto de dueños de sentar un precedente de Claro. que si surge algún problema me van a quitar, entre comillas, mi propiedad, por mucho que vaya a recibir dinero, que luego terminaron sentando ese precedente con Donald Sterling 10 años después en Los Ángeles Clippers, pero había mucho recelo por parte de todo el resto de dueños de no, dejamos que le lleve la franquicia donde sea, que bueno, en aquella época estaba entre que si Memphis, San Luis, Nueva Orleans, al final acabaron en Nueva Orleans, pero y luego les ponemos otra, la número 30 en Charlotte y ya está, pero había mucho de ese miedo de no toquemos las narices con el tema propiedad, con el tema dinero, con el tema poder, que Bueno, no nos volvamos locos. somos todos, somos libres, es un país libre, pero hasta cierto punto. Sí, Hasta que tocamos si tenemos que propiedad. incorporar alguna tendencia un pelín mafiosa, la Exact- incorporamos por el bien común, siempre esto por el bien común, gente. Exactamente. Ujú. Así que creo que dijimos todo lo que teníamos que decir sobre Básicamente. los Bobcats, Hornets Hornets. de Michael. Este año vuelven a elegir el número 2 detrás de San Antonio en este caso, o sea, el bueno se lo lleva a San Antonio, Sí, el Wembanyama, en Wembanyama, aquella época. Sí, ahora luego Anthony Davis se lo llevaron los Hornets de Nueva Orleans. Y estos parece que van a elegir a un chico que se llama Scoot Henderson. ¿De qué juega? Están ahí. Creo que es base escolta, híbrido. A ver, están ahí de que si luego la mezcla con la Melo Ball, que es el bueno de los Sí. de Hornets ahora. A ver si encajan y tal, o si hacen algún traspaso para conseguir a un jugador más hecho ahora Bueno, y tal. Hay que ver Ah, quién viene. O sea, hay que ver quién viene. Ya Sí. se sabe quién se va a hacer cargo, a quién se lo vendió Jordan. No recuerdo el nombre. Sí. Pero hay que ver qué Son estrategia dos, y tiene. nombres olvidables, dos señores blancos, o sea, dos NPCs de las finanzas y de los fondos de inversión. Estaban entre ir al fondo del Atlántico a ver el Titanic o comprar a los Hornets y dijeron, no, vamos a meternos en la NBA. Total, ¿qué puede salir mal si a Jordan le fue bien? Ganó miles de millones de dólares Sí, con algo ahora, que no o sea, andaba. el nuevo contrato de televisión ahora se lo van a rifar entre Sí. ESPN y TNT que están desde hace años y ahora pues igual se mete Fox, igual se mete NBC, igual se meten también Apple y Amazon. Claro, O sea, porque ahora era llega Disney. dinero fresco. El último Sí, había sido con Disney. Sí, está dividido entre Disney y ESPN y Discovery Warner, que es TNT. Está dividido básicamente. Claro. No al 50% exacto, pero más o menos. Pero es curioso, yo me doy cuenta de esas cosas, como si fuese Sí. un iluminado. Yo tengo una plataforma que se llama Star Plus en, Sí. en la TAM, en Latinoamérica, Latam, que sí. viene asociado a Disney Plus. Sí. Y en Star Plus tienes todas cosas que produce Disney, Los Simpsons por poner un ejemplo, y tenés ESPN, está metido en Star Sí. Plus, luego ESPN Mm. forma parte de Disney. Es como que... Sí. Exacto. Sí. Y la NBA, los derechos televisivos en Estados Unidos están repartidos básicamente así. O sea, mitad y mitad para Disney, para Warner Discovery. Pero ahora con la posibilidad de que entre NBC Universal, Fox y sobre todo Apple y Amazon, que sí que traen dinero en Tiene los la miles de MLS. millones si hace falta. Apple Sí, tiene la La MLS. MLS está que el 95% de los partidos está en Apple y hay Sí. un 5% restante ahí para Fox. Y sí. O sea, Apple ya ha movido feeds en deporte con la MLS, un poquito del béisbol. Va a tener casi seguro algún partido de algunos partidos de NBA. Amazon Sí. igual también, Amazon Prime. Así que la NBA está en un momento dulce, perfecto para que llegue alguien y haga más dinero todavía. Sí, el tema es como dijiste tú al comienzo, en algún momento va a explotar la burbuja y se... Sí, al menos no Quiero va a seguir creer. habiendo, o sea, a ver, sí. A ver, no creo que vaya a explotar, es decir, no creo que vaya a haber una No, recesión está claro, hacia está abajo, claro. pero sí, o sea, sí que habrá un punto en el que o sea, ya no puedas crecer de manera automática, es decir, vas a tener que crecer haciendo algo muy bien, no por estar ahí a verlas venir como Jordan en el parqué de los Sí. Hornets ahí a pie de pista. Sí, nosotros, los que llegaron hasta acá, generalizamos diciendo que Jordan no hizo, el valor no se creó espontáneamente, sí, que, como Sí, dijimos, es por una formar... generalización jocosa, gente, ya entendéis el tono. Sí, porque van a decir, no, porque... La gente, nuestros oyentes buenos lo entienden.
Y los que no, suscríbanse. Si van a dejar un comentario malo, suscríbanse por lo menos. Denos la Por lo suscripción menos. Suscríbanse, al canal. dejen like, comentario. Sí, en Apple, por favor, 5 estrellas. Importante eso, que hay que subir la Sí, media, porque ahora estos sí. nos la han bajado un poco. Hay que subir la media de estrellas. No, uno nos la bajó. Spotify, en todo. No, Sí, una. uno. Las demás son buenas. Había 3 o 4 de 5, tal, que guapos y qué buenos somos y tal. No, Y igual los agradecemos generalmente mucho. Sí, las devoluciones son buenas. No, Exacto, sacando exacto. algún tema puntual de algo Sí, que. sí. El 99% son geniales, pero nosotros nos enfocamos en el 1% porque somos Sí. así de No- egocéntricos. Nos Tenemos lo que ser tomamos perfectos. personalmente, como Michael Jordan. Correcto. And I took Exacto. personally. And I took that personally. Es así, es así. Pero bueno, eso. Y hasta acá. Hasta acá. Michael Esto fue- Jordan, propietario. Sí. Sí. Ya. Una cosa, viste que cuando lo subieron Cuando lo subieron. No sé si fue en el Hall of Fame o no sé qué trapallada, no sé qué mierda, perdón por el Ujú, vocabulario. sí. Él dijo que en algún momento había pensado volver a la NBA con 50 años, cuando lo homenajearon, no me acuerdo cuándo. No sé Sí, si eso viste sería ese cuando. video. Sí, creo que eso fue. Diría que fue el Cuando Hall murió. of Fame. Sí, no sé. Sí, no, diría que eso fue con el Hall of Fame. No sé si tienen que pasar 10 años desde que te retires. Creo que él se retiró con 40 de los Wizards. Y sí, lo recuerdo, o sea, porque hace un par de meses estaba escuchando un podcast de un escritor de ESPN que se llama Ray Thompson, que es muy bueno, que escribió como un reportaje muy largo. Eso creo que fue en 2010, 12, 11, cuando sé que Sí. le metieron en el Salón de la Fama, que cumplían 10 años de eso, con 50, lo que sea. Se hizo con mucho eco de eso y sí, Michael Jordan siempre ha tenido ese animal competitivo dentro de sí para volver. Y claro, va a entrenar con los Hornets y se pone ahí alguno, le revientan el 1 contra 1, teniendo 50, pues claro, normal que quiera. Igual yo creo ahí lo amo a Michael Jordan y de lo máximo yo creo que también levantan un jugador de la NBA actual medianamente Seguramente, bueno. a ver, seguramente no quieran aquí, o sea, igual le dejan ahí un poco y tal, pero O sea, tú algún no movimiento jugarías. igual de muñeca. Yo creo, se pone a jugar. Michael no, o sea, no juega contra LeBron un 1 contra 1 ni contra Kobe, por cuestiones obvias. Pero dudo que a un jugador, no te digo LeBron James o. No, ya, que sí, que igual sí, le dejan ahí y tal, pero claro, sí que cuando se filtra y tal, no, creas una dinámica muy rara, incluso aunque el jugador no se lo tome mal, porque el jugador sabe que, mira, le he dejado ganar a este, Jordan. para que no se ofenda, y aquí es el dueño, me coja manía a mí. Claro, lo típico, ¿no? Pero sí, Y buen apunte ahí. para Sí. cerrar, hay un jugador, no me acuerdo el nombre ahora, de ex NBA, que se dedica a jugar con aficionados que piensan que le pueden ganar a un ex NBA. Que juega 1 contra 1, a los que dicen, yo te puedo Sí, ganar. ya, No me sale el no me nombre, sé que es viene. blanco. Ya, a mí tampoco. Que jugó en muy pocos partidos o muy pocas temporadas. Que tuvo una Ya. época, no sé si lo sigue haciendo, que había gente que decía, yo te gano, sos malísimo. Y el tipo decía, venía a jugar. Pues juguemos. La gente no entiende que hay niveles a esto. El peor jugador de la NBA, el peor jugador de primera y segunda división de fútbol, el peor jugador de tenis, el peor jugador de cualquier deporte profesional, un tipo que entrena y cobra y se dedica a eso, al mejor amateur le gana. Le revienta. Si quiere, le revienta, le gana. Los que jugaron alguna vez con un exfutbolista saben que tienen automatizados un montón de movimientos, un montón de gestos que no tienen los amateurs, pura y exclusivamente porque vivieron de eso. Se dedicaron durante 10, 15 años a hacer todos los días lo mismo, sumado a su talento natural, que lo distingue de los amateurs, porque obviamente para llegar a primera división tienes que tener talento, Obviamente. para ser profesional tienes que tener talento, más la repetición te hace que no le puedas ganar si el tipo no quiere que le ganes. Así que dejen de los fantasmas, dejen de decirle a los jugadores profesionales que son malos, porque no son malos. Parecen malos. Comparados con el que dice malo, seguro que no. Exactamente. Ahí son Maradona. Exactamente. Porque siempre dicen, no, ese que juega Morata es malísimo, por poner un ejemplo. Morata no es malísimo. A ver, es malísimo, sí. A ver, si quieres que el delantero del Madrid pues meta 30 goles o el del Atleti y tal. Pero es un malísimo si lo comparamos con Mbappé, con Benzema, Por eso, con Messi. sí, no, yo entiendo que claro, quieres al mejor y claro, pues la típica de la afición del Madrid que es hiper exigente y cualquiera es el mayor matado de la historia, cuando en el Madrid pues el nivel mínimo Sí, ya es... pero aún así altísimo. es un jugador
bueno para la élite. O sea, Sí, si sí. está en la élite y está Sí, en los sí. equipos en los que está, entonces desde el Obviamente. sillón no digamos que los profesionales son malos porque no lo son. Porque no lo son. Quería Y terminar con con eso. esto llegamos. Sí, Esta pequeña reflexión de mitad de David, nos vamos. Él es David Mosquera, yo soy Ander Iturralde. Seguidnos en todas las redes sociales, @pasporgringos, @Renaldiños, a David en su cuenta personal de Twitter, a mí, @Anders Hoffman. Y volvemos la semana que viene, y puede que en los días entre medios, pero seguro la semana que viene, con un nuevo episodio de Passport Gringos. hasta luego.